que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Buenos días, hermanos y hermanas, todos los que seguimos estas orientaciones de Patria para Siempre y Patria para Todos. En el día de hoy, en ese proceso de la peregrinación que estamos haciendo por la educación en contra de la corrupción, vamos a presentar un conversatorio que sostuvimos con el obispo de Baní, la provincia Peravia, Víctor Masalle. Tan interesante como todas las demás. Todos los obispos tienen una posición muy clara en contra de la corrupción. Es un papel que han venido desempeñando hace mucho. Nosotros, los de la Fundación de Militares Constitucionalistas, pues hemos coincidido con una serie de planteamientos que ellos han hecho en esa dirección y hemos mantenido durante los 56 años que han transcurrido entre la Revolución Constitucionalista y esta fecha. Hemos pasado el tiempo tratando de que no se olvide que la revolución tuvo un detonante principal, que fue exactamente la corrupción. Aunque repetimos, vino a devolverle al pueblo lo que los militares le quitaron el 25 de septiembre, que fue el gobierno democrático del profesor Juan Bosch y la constitución promulgada el 29 de abril de 1963. Esa fue la causa fundamental, pero el detonante fue la corrupción del gobierno del triunvirato. Y siguió otro detonante mayor para convertir la guerra civil en guerra patria, que fue la intervención norteamericana. Todos esos acontecimientos produjeron muchos muertos, cuya sangre no debemos olvidar, cuya sangre hay que honrarla, porque lo hicieron por la patria. En estos encuentros de estas peregrinaciones tomamos muy en cuenta estos conceptos históricos, esta realidad histórica. En esta conversación que van a escuchar, donde tratamos el tema de la educación contra la corrupción y a favor de la transparencia electoral, porque si no hay transparencia electoral, siempre habrá corrupción. ¿Cómo lograrlo? Es el reto, y en eso estamos. Ya hemos caminado casi todas las provincias donde hay obispos. Solamente nos falta San Francisco de Macorís, Valverde, Mao y San Juan. Y el obispo Osorio de la capital, cuya conversación con él nos falta y la necesitamos y vamos a tratar de lograrla. Porque entendemos que en la búsqueda del bien común, tenemos que tener ideas y acciones comunes. Todos los sectores de la vida nacional. Y esa actitud común, no importa el carácter religioso, ni económico, ni social, ni cultural, ni profesional. Todos los dominicanos, todas las dominicanas de buena voluntad, tenemos que unirnos para salvar al país de la corrupción. En estos momentos el actual gobierno está haciendo un trabajo como nunca, donde le ha dado independencia al Ministerio Público para que persiga la corrupción y los crímenes, básicamente administrativos. La corrupción, prohibida por el artículo 146 de la Constitución de la República. En esa dirección, la Fundación de Militares Constitucionalistas ha dado un paso decidido, y es tocar las puertas de los que planteamos amar a Dios sobre todas las cosas, de los que planteamos que tenemos que luchar en favor de nuestros hermanos.
independientemente de la característica y propósitos diferentes que tenemos, la unidad de la diversidad en favor de la superación de la lucha contra la corrupción, de lograrlo, hemos hecho esta peregrinación y nos complace grandemente presentar ante ustedes los pronunciamientos emitidos por el obispo Víctor Masayo. Es interesante que ustedes lo escuchen con profundidad, quien logró inclusive hacer una propuesta. Nosotros esperamos que el episcopado, cuando se reúna y tome en cuenta el documentito que le mandamos, así como las conversaciones que hemos tenido en conjunto, tomen una medida a ver cómo salvamos al país de la corrupción. Es tomar medidas. Entonces, él hizo una buena propuesta también, como otros, sobre los partidos. Él entiende que los partidos políticos no deben de ser los encargados de la educación cívica, ética y moral del pueblo. Porque a ellos no le conviene y tienen muchos años y no lo han hecho. Él entiende que debe haber un organismo apartidista que lo haga. Pero no le voy a seguir argumentando sobre eso. Voy a pedirle a ustedes que observen atentamente el planteamiento del obispo de Baní. Gracias por compartir todo esto con nosotros en esta búsqueda de que en este país se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Adelante con el obispo Víctor Masayo. Los recursos se usen para la educación ciudadana, independientemente del partido. Yo lo que propondría es que ese proceso no lo lleven los partidos. Yo lo que pondría es que de cada 100 X cantidad, lo que se destina a los partidos, por ley, se saque una parte y no se le dé para que esa parte sea destinada a esa educación y lo hagan las instancias que no son partidistas, para que eduquen a otros. Por ejemplo, en las parroquias mías no hay de todo tipo de partidos. Correcto. Pero entonces una instancia como la iglesia o cualquier otra instancia apartidista, digamos que no tiene afiliación política directa, son las más indicadas para llevar un proceso de educación, porque cada partido puede incluso llevar una educación ciudadana un poco sesgada, interesada en orientación hacia su partido, cuando la educación ciudadana debe ser desde una instancia apartidista, para que sea una educación que permita a cada ciudadano, independientemente de su partido, de que reciba esa educación por otra vía. ¿Qué sé yo? Suponiendo 1.000 millones, ¿no? Y esos 1.000 millones, que 150 o 200 millones, de eso no se les dé a los partidos, sino que se destine a un organismo que sea el que eduque, que realice este proceso. Pero ese proceso yo no se lo daré a los partidos, porque los partidos utilizan el dinero ese y más, porque le van dando de otro lugar. O sea que los partidos estirican mucho el dinero para picapollo, para lo que sea, y sus actividades son siempre proselitistas. Y yo tengo mi duda de que esos partidos puedan dedicar de esos fondos lo que le diga que sea que tengan que dedicar. Yo tengo mi duda de que ellos lo dediquen a educación ciudadana, cuando lo que van a tratar de hacer el mayor uso posible para que su proselitismo se realice. ¿Usted me entiende? Yo lo que sugeriría es que hubiese una decisión en la que se tome una parte de esto. Se destine ¿cuántos municipios? 158 municipios. Y hay que comenzar a establecer un presupuesto de educación de esos 12 artículos a los 158 municipios. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces esa parte, retirarse de los partidos. Usted va a recibir 1.200, pero como usted tiene que educar, como hay un deber de educar con esos fondos a esto, una parte usted no la va a recibir, la va a recibir el X organismo.
Eso es lo que yo sugeriría. Correcto. Yo nunca le daría a un partido la potestad para educar en ciudadanía, porque no están para eso, no les interesa eso y muchas veces te esconden eso, porque su proceso proselitista muchas veces es cualquier cosa menos ciudadano y civilizado y ético. Entonces por eso yo sugeriría que fuera que ya se tomara una decisión en el Congreso de que una parte de esto se destinara para una ley de cada 100 pesos, lo que sea un por ciento X, se destine a educación ciudadana y sea otro organismo que lo lleve. Porque si se lo dan al partido, olvídese que muchas veces ni dan cuenta exacta de lo que usan y no podremos garantizar de que la ciudadanía va a recibir la educación que necesita. Yo solo quitaría como un impuesto y destinado a educar a través de un organismo o de educación o un organismo establecido para esto, en donde colaboren las instituciones. No conviene que sea la iglesia directamente, solo la iglesia, aunque la iglesia tiene que colaborar y colaborarían seguramente todas con este proceso. Pero yo no se lo daría ese manejo que usted está diciendo, yo no se lo daría a los partidos directamente, porque si no, sabemos muy bien que el papel aguanta lo que usted le escriba. Y después la rendición de cuentas del uso de esos fondos no siempre es auténtica. Entonces el interés tan sano de educar a la ciudadanía podría no darse. No sé qué le parece eso. Sí, nosotros en principio aclaramos que entre los sectores que colaborarían con la educación que planteamos sería la iglesia. Ese organismo habría que ver que la ley 33-18 tiene un mecanismo de fiscalización y control de ponerse en vigencia para revisar si los partidos lo están haciendo. El artículo 65, 66, 67 de esa ley obliga a una comisión de fiscalización y control de los fondos que se le entrega a la Junta a evaluar permanentemente eso. Sería poner en vigencia en la práctica lo que realmente la ley establece. Porque algo que estamos nosotros persiguiendo, sería magnífico que se creara un organismo extra partido que lo haga. Eso sería una buena posición, sin descartar la parte interna de la fiscalización y control, porque también nosotros estamos planteando que cada candidato debe de tener una certificación que podría ser de ese organismo que usted plantea, extrapartido, que demuestre que ese candidato hizo los cursos necesarios para conocer la Constitución en los aspectos que hemos señalado, por la cual va a jurar. Bien. Porque no podemos, algo que tenemos que buscar es que lo que dice el artículo 142 de la Constitución, que se llegue por mérito y profesionalización, se consiga. Porque las instituciones privadas que tienen recursos humanos y llevan a la gente mediante un proceso de evaluación son las que tienen más superávit. Por eso los bancos, usted lo ve, que se bañan en dinero todos los años, y muchas empresas privadas, porque cuidan minuciosamente el manejo de sus recursos. Sin embargo, hasta el Chile. Hasta el Shell. El Estado está siempre deficitario, y ha sido deficitario desde el gobierno de Santana, el primer gobierno, cuando Ricardo Miura, el encargado de Hacienda de ese gobierno, en 1847, fue llevado ante el Consejo Consultor, que era el Senado, para ser interpelado por los gastos que habían hecho desorbitados, cuando Duarte había entregado en la partida que le dieron cuando tuvo el Sabana Buey con Santana, que le entregaron 1.000 pesos y devolvió 875. ¿En qué lo había gastado minuciosamente los 125? Devolvió 125.
y que había gastado también lo hizo minuciosamente. Es decir, hay una intención nuestra de hacer valer la ley. Esa institución que usted plantea vendría a poner la tapa al pomo, como decimos, a garantizar que realmente eso se cumpla, porque podría ser hasta evaluadora de lo que internamente a los partidos le corresponde cumplir. Claro, porque tiene que, su esencia es verificar que se realiza la educación al interno de los partidos y al externo. Eso sería maravilloso. No, le digo que no había contemplado eso, pero tengo que ser, no habíamos discutido esa parte. Yo eso lo quitaría y lo pondría en manos de un extra. ¿Por qué? Porque usted tiene que educar independientemente del partido o el local del partido en que usted se encuentra. Tiene que estar claro el proceso, porque hay gente que no participa militantemente en un partido. Correcto. ¿Cómo le llegaremos a la formación? Porque cada partido solamente se encargaría de formar su militancia a nivel de ciudadanos. Sí. Pero el que no se acerca a un partido es muy probable que nunca reciba esto si no hay las instancias que lleguen a los nervios más finos de la sociedad y entonces pueda llegar a todo el mundo, que al final de cuentas el deseo auténtico de ese proceso, que no sea solamente un grupo, sino que sea todo, el último de los ciudadanos. No, y como estamos pensando, usted sabe que cada partido en el periodo electoral sale con la lista de la gente de determinada mesa electoral, casa por casa, para ver su simpatía. Entonces son los cuadros políticos para saber a quién le van a comprar. Bueno, pues ese departamento o institución buscaría para invitar a la gente a la formación cívica que debe recibir. De la misma manera, pero con otro propósito. O sea que hay mecanismos que se pueden, porque todas las juntas electorales tienen su padrón, todos los colegios. Y con esos padrón esa institución podía trabajar en los 158. Sí, yo me termino de acuerdo en que ese mecanismo se contemple proponer. Pero la bondad de ese proceso, así como lo propongo, es que podría educarse gente, porque no todo el mundo puede que esté en el padrón. Correcto. Los padrones no son precisos. Pero lo que sí es preciso es llegar a todas las instancias, gente que esté en el padrón, que no lo esté. Correcto. Porque a fin de cuentas a mí me interesa que todo el mundo esté tomando. No es porque entre en el padrón o no, cada uno sabrá organizarse en qué padrón entra, qué es lo que hace. Correcto. Pero mi interés es más que los padrones. Mi interés es todas las instancias sociales de donde hace falta, a donde hace falta que llegue eso. No, excelente. Acogemos esa idea. Sí, es una idea que me parece. Y en el documento que vamos a entrar a la iglesia lo vamos a contemplar como una propuesta suya también. Lo vamos a hacer la salvedad en el encuentro con usted, porque lo que estamos dando es seguimiento a lo que cada uno plantea, para nosotros robustecer el planteamiento general y particular del documento, que pensamos el lunes enviar una comunicación al episcopado para que nos reciba en una de sus reuniones para hacer una exposición conjunta, recibir el feedback en ese encuentro o luego por correo para terminar de conformar la propuesta, entregarle la propuesta luego para que los especialistas que tenga la iglesia, que la tienen juristas, lo contemplen, los sociólogos, los entendidos en política, lo contemplen para que le demos forma definitiva. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria respiran.